La invitada de hoy es Alejandra Giuliani, una doctora en Historia, muy amiga además, con quien hemos compartido varios proyectos, desde dar clase en el CBC. Es más, ahí nos conocimos con Alejandra. Alejandra era ayudante, yo era el profesor titular. Hoy Alejandra es doctora en Historia y es la titular de la materia. Además hemos compartido la escritura de un libro. Alejandra es profesora, aparte de eso, del CBC, donde es titular, es profesora también en la carrera de edición de hace muchos años, dando la materia Introducción en la cátedra de Alejandro Katz. Bueno, Alejandra, el motivo hoy es presentar básicamente el libro Editores y Política, que es un tema que Alejandra ha trabajado muchísimo y como nadie, que es toda la expansión del mundo editorial en ese periodo que se reconoce como el boom del mundo editorial posterior o en paralelo a la Guerra Civil Española y posterior al año 38. Pero sobre todo Alejandra lo prolonga luego en un trabajo que hace y que exhuma como nadie todos los documentos de la Cámara Argentina del Libro, donde trabajó años, leyéndose todas las actas y leyéndose las publicaciones, como la revista Biblos, para encontrar una relación que a nosotros nos parece muy importante, y por eso Alejandra era muy importante que nos trajera hoy esta serie de conocimientos aquí al alcance nuestro, porque es muy importante ver la relación de Estado-editores, Estado-editores empresarios, la política en el medio, cómo juega en ese contexto, cuántos los acerca, cuántos los aleja, y cuánto incluso tienen, a pesar de haber compartido determinados beneficios, cosas que van por fuera de sus mismos beneficios económicos, que van como a contrapelo de eso, para ponerse posiciones políticas por ahí antagónicas a determinados momentos del gobierno que realmente son propias de un mundo que se construye desde antes, que se construye desde el 38. Voy a compartir algunas partes de la investigación, del trabajo que les decía Leandro. Sobre todo, digamos, aquella parte que me llevó a pensar, junto con otros colegas, cómo es que Argentina tuvo a mediados del siglo XX una época que fue llamada la Edad de Oro del libro argentino. Es decir, desde mediados de la década de 1930 y hasta mediados de la década del 50, es decir, por unos 20 años, la producción de libros en Argentina realizó lo que Leandro llamó un take-off en su libro, es decir, una enorme expansión tanto de la producción como de la exportación. Entonces, en los trabajos históricos, lo que estaba así ya definido es que esto había sido posibilitado por el retiro de la edición española en América Latina debido a su guerra civil, ¿no? Entre el 36 y el 38. Entonces, digamos, los historiadores lo que siempre nos preguntamos es, bueno, una sola causa, es decir, hay solamente una causa externa, porque entonces, ¿por qué no creció la edición de otro país latinoamericano? Y si es decir, ¿qué otros factores llevaron a que pudiese ser posible semejante expansión? Y uno de los problemas era desde dónde trabajar. Comencé esta investigación hace ya unos 15 años, y si bien había trabajos pioneros como la edición de libros en Argentina de Leandro de Sagastizábal, 2 libros de la década del 60 de Botaro y García, José Luis de Diego ya había empezado a trabajar en esto también, algo Gustavo Solá desde Córdoba y punto. Es decir, no había un trabajo para hacer desde las editoriales. Entonces tuve la suerte de dar con lo que algunos llaman un archivo, lo cual también habla de la importancia de la preservación de los documentos, ¿no? Trabajando en la cátedra de la carrera de edición que decía Leandro,
en ese momento, mediados a principios de los años 2000, un editor, Horacio García, que también es, en ese momento era vocal de la Cámara Argentina del Libro, me dice, allí hay algunos libros que te pueden servir. Y me contactó muy gentilmente con la gerente, en ese momento Adriana Surace, de la Cámara del Libro, y allí fui. Y de allí no me moví como 2 años porque me encontré con un tesoro. O sea, primero es que no es que había una puerta que decía archivo, sino que había un modular en el cual había, digamos, unos cajones y ahí había una cantidad de libros grandes, llenos de polvo, que había que empezar a mirar. Es decir, no estaba hecho el archivo, ni está hecho, que yo sepa, al día de hoy, para la consulta, de modo que, por ejemplo, miren, acá están las fuentes que utilicé. Uno de los libros que trabajé, que son las actas del Consejo Directivo de la Cámara del Libro. Se reunían una vez por mes e iban dejando, en aquella época, en los años 40, iban dejando escrito todo lo que iban tratando, inclusive en el margen el tema, de modo que había que leer esto, hacer un índice, quién es quién. Encuentro en ese momento, bueno, que quienes dirigían la Cámara del Libro, es decir, quienes estaban en este consejo directivo, eran un puñadito de editores, pero no de cualquier editorial, sino de las editoriales más dinámicas de la época. Losada, Julián Urgoiti de Sudamericana, Berchelli de Atlántida, Klug de Panamérica, Guillermo Kraft de Kraft, Rueda. Es decir, que no solamente estaban ahí reunidos editores de casas literarias, sino también de toda una, digamos, una producción mucho más amplia que aún no ha sido lo suficientemente trabajado en Argentina, como es la edición técnica de aquella época. La edición infantil estaba Capeluz, que ya empezaba en aquella época a tener como, digamos, a hacer un género bien diferenciado. Entonces son los libros. Acá hay otra página. Luego acá hay otro de las fuentes, fue la memoria y balance de la Cámara del Libro. Este ya es un documento público, el discurso oficial de la Cámara a sus afiliados, y esto lo enviaban también a diferentes organismos estatales. Y la revista Órgano Oficial, que esta gente comienza a producir ni bien crea la Cámara. La Cámara del Libro, como ahora vamos a explicar, surge de un congreso de editores e impresores argentinos en junio de 1938. La resolución final es conformarse institucionalmente como entidad de los empresarios editoriales, y a principios del año 41 comienzan a editar esta publicación, Biblos, que la editan ininterrumpidamente hasta mediados de la década del 60, quincenal por épocas y otras épocas mensual. Entonces acá en Biblos se reproducía en parte lo que estaba en las memorias, pero también en la memoria y balance, pero también información del momento. Fíjense, por ejemplo, acá viaje del señor presidente de la Cámara Argentina del Libro. Esta es del año 48, es decir, es Losada, el que está viajando. Viaja para hacer sus sucursales, para crear sucursales en Latinoamérica de su editorial, y de paso para hacer gestiones ante otras cámaras del libro, es decir, un trabajo corporativo. Y el trabajo con Biblos lleva a ver que hay una sección que es la más importante, la que ocupa más lugar y la que ocupa más tiempo a esta gente, al Consejo Directivo de la Cámara, que es la sección bibliografía. En la sección bibliografía de cada una de las revistas Biblo, los asociados, es decir, las empresas asociadas a la Cámara, van mandando las novedades, las que ellos quieren enviar. Que de paso hay una biblioteca, que lamentablemente esa biblioteca se inundó y se perdió. Una biblioteca de la Cámara del Libro, ¿no? Que Santiago Ruedo estuvo a cargo muchos años. De todos modos, lo que sí es que uno va leyendo, por ejemplo, miren, un libro de Francis Braud, Fisonomía y Carácter, en Psicología General y Aplicada, Salvat, colección Surco, número 95, serie B, la edición, 148 páginas, 42 grabados, rústica, 25 pesos. Bueno, en esta no dice, pero en otras sí, acá, 16 por 23 y el peso. Es decir, lo que
voy viendo es que la revista Biblos tiene un lector implícito muy claro, que son los libreros de América Latina. Es decir, la revista Biblos fue un dispositivo fundamental en esta expansión librera de mediados del siglo XX. Es decir, cómo se generaron redes, cómo llegaban los libros, redes comerciales quiero decir, una vez hechos los libros, cómo llegaban a los libreros o a los lectores en Cuba, en Estados Unidos inclusive, en Perú, es decir, en todo el área idiomática y más, también en Brasil. Bueno, uno de los elementos ha sido la revista Biblos. ¿Por qué digo seguramente y no tenemos la confirmación? Bueno, habría que esto enlazarse con estudios desde esos países, ¿no? Pero sí que está el lector implícito y a veces se hace explícito. Señor librero, libreros latinoamericanos, y acá cuánto cuesta el envío, por el peso, por la cantidad de páginas, es decir, el libro como objeto, el libro como producto para la venta está claramente en Biblos. Y no está en Biblos, en la bibliografía, en la sección bibliografía, ni siquiera un resumen de qué trata el libro. Eso se va a encargar cada editorial, si quiere, en la propia revista Biblos o mediante otros canales, a través de avisos publicitarios, donde ofrece su catálogo, sus novedades. Esta es otra revista que consulté, Gaceta del Libro, que dura 2 años, que está por estudiarse también, años 45 a 47. Es una revista bibliográfica también para América Latina, desde la Argentina, sobre libros, es decir, similar a Biblos, pero no de la Cámara, sino de un emprendimiento privado. Y esta otra también, otra de las fuentes, Arte y Letras, una revista más literaria, pero con información editorial, como ven en la página de la izquierda, últimas novedades de nuestra sección Arte, diarios de época, en este caso El Laborista, y documentos oficiales, como para algunos episodios, como la Ley de Crédito Editorial, hay una Ley de Crédito de 1947, fui a los debates parlamentarios. En este caso es de la Cámara de Senadores de la Nación, donde ya está, donde se publica la Ley de Crédito Editorial aprobada, pero previamente, tanto en diputados como en senadores, en 1947, hay debates y se aprueba por unanimidad. Una de las pocas leyes que en la época del primer peronismo tanto la votan radicales como oficialistas. De modo que es interesante esto. Bueno, estas... La ley de crédito editorial, me pregunta Leandro, ¿qué establecía? Generaba un fondo en el Banco Industrial para aquellas editoriales que tuviesen imprenta propia, y en otro banco estatal para las editoriales que no tuviesen imprenta propia, un fondo para solicitar un crédito para publicar obras. Se sabe a través de Marcelo Rougier, un historiador que estudió los bancos, desde los bancos, los créditos bancarios, en aquella época, que las principales casas que obtuvieron créditos son 2 de la Cámara del Libro y una de la Cámara, digamos, más cercana al peronismo, que se crea en esa época, la Sociedad Argentina de Editores. Las de la Cámara eran Molino y de Palma, y la asociada a la SAE, a la Sociedad Argentina de Editores, la Editorial Católica Difusión. Son las 3 grandes empresas que obtuvieron créditos de este fondo editorial. No las únicas, pero las que obtuvieron más fondos. Para reconstruir la época editorial, para poder ver las conexiones, estas redes que se crearon entre editores, entre los editores y organismos estatales, entre cámaras del libro de América Latina, entre los editores y los libreros. Fui primero a la fundación de la Cámara, es decir, ¿qué es lo que había hecho que esta gente se agrupara? Es decir, tratando de ir hacia las acciones colectivas que llevaron a esta expansión editorial de los años 30, 40 y 50. Es decir, otros colegas, ustedes saben, estudian la editorial Losada, cómo Losada llevó su catálogo, cómo hizo ese catálogo de exportación tan potente. No era ese el enfoque, sino ir a ver
digamos, qué acciones colectivas llevaron a que esto sea posible, ¿no? Entonces, retrocediendo, ya estaba mencionado en el trabajo, en el libro de Leandro de Sagastizábal, este congreso, también lo había mencionado de Diego, pero al no estar trabajando con los documentos de la Cámara no era posible ver qué había sucedido ahí. Primero, encuentro que se hizo en los días 28, 29 y 30 de junio del 38, pocos días incluso antes de que se fundara Losada, de que se fundara Sudamericana y que se fundara MC, que son las tres grandes editoriales literarias que exportan y que conforman esta edad de oro del libro argentino, ¿no? Entonces, no fueron ellas, no fueron los protagonistas de los que después van a tener un protagonismo en la exportación de libros, sino que ya hay todo un campo editorial previo que evidentemente viene trabajando, viene exportando, y que ante el año 38, ¿por qué buscan reunirse? Esto está acá, la primera hoja del cuaderno del Consejo Directivo de la Cámara se llama Para la Historia, es decir, para que nosotros lo leamos, y ahí cuenta sobre este congreso de editores. Ya estaba subrayado, porque la Cámara en diferentes efemérides nombró este congreso. Miren ustedes, empresas participantes, o sea, a fines del 38, cuando empieza esta gran producción, hay al menos estas empresas editoriales que se reúnen. Algunas se llaman a sí mismas editoriales solas, otras librerías editoras y otras talleres gráficos. Por ejemplo, entre las editoriales tenemos, miren la variedad, Atlántida, Sopena, diccionarios, enciclopedias, Jaines, la editorial de revistas y editorial técnica en la época, muy importante, que es evidente que expandió su producción hacia el mercado interno, sobre todo, y digamos, es esa editorial que, una de las editoriales que tenía cursos por correspondencia para aprender relojería, por ejemplo. Es decir, cómo la educación técnica en la época del primer peronismo y previa llegó a, digamos, a una expansión territorial donde no llegaban las librerías, donde no llegaban digamos, el sistema educativo superior, llegaban revistas a través de un pedido de correo, porque venían, mirándolas uno ve que venía con el troquelito para pedirla, ¿no? Entonces ahí está Jaines, Publicaciones Simultáneas, Panamérica, otra importantísima editorial técnica de la época, distribuidora en el exterior, tanto de libros como de revistas de la época. Laines, Sur, fíjense, Sur y Tor juntas, dos editoriales totalmente distintas, están trabajando juntas ahí. Labor, Caras y Caretas, hay revistas, Claridad, acá está una importante también de la época, librerías editoras, para que tengan una idea, Pedro García, ahí está el Ateneo, Jesús Menéndez, otro tradicional editor de la época, pero también está Mauchi, hermanos, la de los folletines, Peuser, Molly, Lacerre, Libro Católico, Poblet, es decir, hay una variedad muy grande de ediciones ya por el año 38 y otras que se llaman a sí mismos talleres gráficos. Compañía General Financiera, López y compañía, grandes imprentas de la época, Porter Hermanos, otra de las más importantes. Bueno, ¿quiénes convocan? Atlántida, Claridad, Espasacalpe, Sopena, Porter Hermanos, Librería La Facultad, Editorial Sur, Panamérica. Todas empresas de las cuales hay datos de que ya tenían una inserción no solamente en el mercado local, sino en el mercado latinoamericano. Todavía no del gran boom, pero ya estaban posicionadas. Esa comisión organizadora hace un diagnóstico. Están ellos diciendo que están empezando a atravesar una edad de oro del libro. Ven el negocio en el momento, pero ven tres grandes peligros. El precio del papel, que está subiendo, estamos previo a la Segunda Guerra Mundial, está empezando ahí en el año 38 los problemas para la importación de diferentes insumos industriales y se va a agravar la cuestión durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos llaman trabas de países importadores, son impuestos que ponen diferentes países a la importación de sus productos, por ejemplo Chile. Y hasta hoy, ¿no? Para entrar libre a Chile. Bueno.
Y por otro lado, ¿qué pasa? El Estado argentino ve también ahí un movimiento, los libros se exportaban sobre todo a través de correos, y quiere poner un impuesto. Y el Congreso, digamos, el tema clave emergente es frenar ese impuesto, que para hacerse las cortas lo logran frenar. Entonces, a partir de ese logro del sector empresarial, queda como firme la idea de que juntos pueden lograr frenar alguna traba, como ellos la llaman, sea del Estado. Trabajan 3 días. El diario La Prensa reproduce trabajo a trabajo que hacen. Por ejemplo, hay una comisión que trabaja el proyecto general de relaciones con el correo, es decir, van a exportar más, ¿cómo van a hacer, cómo van a agilizar estas cuestiones? Un proyecto general sobre reformas necesarias a la ley de propiedad intelectual. Da para una charla entera esto, pero esa ley era una ley de la década del 30, del año 33, hacía poco se había sancionado, pero ya no era conveniente a algunos negocios editoriales, por ejemplo, los derechos editoriales de traducción. Un proyecto general sobre las relaciones de las editoriales con sus agentes del interior y el exterior. Fíjense cómo están trabajando, van pensando los editores cómo lograr algún tipo de norma, algún tipo de organización que exceda lo individual de cada empresa para agilizar el comercio. Creación de exposiciones del libro, de acá va a surgir pronto la primera feria del libro argentino de 1943 y una asamblea constitutiva de una sociedad de editores. Ahí está, es decir, no solamente quieren reunirse ante lo coyuntural, sino dejar sentado a futuro una organización. El principal promotor de esto es un socialista, Antonio Zamora de Claridad, que tienen claro que lo colectivo, vamos a saltar esto, los propósitos. Y aquí es como queda plasmado luego en Biblos como un evento fundacional del trabajo de los editores, un logro ante el gobierno, ante el Estado, mejor dicho. El primer gran episodio, el primer gran evento que hace esta gente es la Feria del Libro Argentino, la primera Feria del Libro Argentino. Yo no sé si se ve ahí bien. Durante un mes y medio en la 9 de julio. Todas las noches hay distintos eventos culturales. Esto lo organiza exclusivamente la Cámara del Libro, cuando ya tiene como director, como presidente a Guillermo Kraft, quien tiene una red empresarial importantísima, estatal también, él personalmente y su empresa, con intelectuales. Acuérdense que ellos están publicando ya por aquella época el ¿Quién es quién? Un enorme libro donde tienen hasta la dirección y el teléfono de cada persona con cierto capital simbólico, cierto capital social, capital político, médicos, etcétera. Es decir, tiene una agenda impresionante este hombre que lo va a llevar adelante en la Cámara del Libro. Va a llevar, por ejemplo, para armar esta feria. Año 43, previo al golpe de Estado. Entonces, lo que me pareció importante trabajar, porque ya había sido en parte trabajada esta feria, pero no cómo se había organizado, cómo la Cámara del Libro había logrado semejante evento por el que pasan 2 millones de personas en aquella época y que fue evidentemente un éxito tanto comercial como cultural. Es decir, en los documentos internos de la Cámara están sorprendidos, dicen, nunca se vendieron tantos libros en Buenos Aires. Es decir, evidentemente fue tuvo una importancia muy grande y sirvió la Cámara del Libro para posicionarse ante el Estado y ante otras organizaciones como una usina cultural, no solamente comercial, no solamente empresarial. Fui trabajando, es decir, claramente cómo logran organizarse y cómo obtienen el dinero necesario, los fondos para llevar adelante esta feria. Y encuentro que no hubiese sido posible sin la ayuda estatal. Es decir, ellos piden un subsidio que les otorga el gobierno nacional antes del golpe de Estado, pero que justo en el golpe de Estado de junio tienen que cobrarlo, entonces ya terminada la feria y han puesto el dinero ellos, sobre todo Kraft, y logran que el gobierno militar que ocupa, que lleva adelante la dictadura,
cumpla con el compromiso del gobierno anterior. En el medio quedan algunos promotores el principal, queda Zamora fuera, Zamora de Claridad, Antonio Zamora, aquel que había que había originado, este socialista que yo les digo, que había originado la Cámara, queda fuera porque lo que busca Kraft con Losada y otros es que, bueno, a cambio del subsidio van a llevar adelante la candidatura de Guillermo Rotte para la presidencia de la Nación. Luego, esto no es posible porque cae el gobierno de la Concordancia, es volteado con el golpe. Pero, digamos, le hacen un gran banquete en el Hotel Plaza, donde hay invitados, también diferentes personas importantes de la cultura y de los negocios y de la política y de la iglesia. Y ahí se produce un conflicto interno fuerte porque Zamora y otros como Estrada dicen: nosotros no tenemos que inmiscuirnos en la política de esa forma, que nos den el subsidio, pero porque somos una entidad que lleva adelante la cultura, no porque estamos llevando adelante una candidatura. Esa es una línea de tensión en todos estos años, que la lograron ir trabajando con algunas disidencias, como la de Zamora, que no estuvo en la feria, y uno de los principales y más populares escritores de la época, como era Manuel Gálvez, en el propio boletín de la feria lo entrevistan como visitante y como autor, y él dice: lástima que no están todos los editores. Es decir, que llega, digamos, que él dice la ausencia de claridad, lo cual me pareció una muy buena frase. ¿La Cámara era Cortázar en ese momento o era...? No, el gerente todavía era García Mellid, era un escritor nacionalista, radical por esos años. Y recién en febrero de 1946, poco antes de las elecciones en las que triunfa Perón, la Cámara del Libro despide al gerente porque parece que usaba la Cámara para algunas reuniones políticas por la candidatura de Perón, lo cual era inaceptable para quienes llevaban adelante la Cámara, porque estaban claramente, formalmente y públicamente alineados a lo que ellos llamaban la democracia, es decir, la Unión Democrática. Habían firmado ya el gran petitorio de las diferentes cámaras empresariales por la democracia contra la candidatura de Perón, y entonces lo despiden antes de las elecciones, estando segurísimos que ganaba la Unión Democrática, y entonces toman como gerente un joven escritor, Cortázar, que ya estaba limpio de peronismo, digamos, ni siquiera existía la palabra peronismo, pero digamos, limpio de esas relaciones políticas, lo cual va a dejar a la Cámara del Libro muy mal posicionada, ni bien gane Perón. Pero, bueno, lo que no vamos a desarrollar en principio ahora, si ustedes quieren alguna pregunta, sí, pero digo, por el tiempo, lo que luego voy encontrando es que tanto Losada como Kraft, como los otros editores, dirigentes de la Cámara, entablaron excelentes relaciones con los distintos organismos estatales de la época de Perón. Es decir, una cosa era su posicionamiento en el campo cultural, en el campo intelectual, sus catálogos, incluso sus asados en Avellaneda, en la imprenta de Quiesino, una usina de la oposición, una de las tantas, al peronismo, pero formalmente ellos trabajan colaborativamente con diferentes entidades, entre ellas con la CONAVIP, que en aquella época se llamaba Comisión de Protectora de Bibliotecas Populares, y con los bancos, con un abanico de organismos estatales, Biblioteca Nacional. El discurso principal lo da Rojas, Ricardo Rojas, ya legendario editor por la época, pero también va el presidente de la Nación, iglesias, militares, todas las fuerzas vivas, los más importantes, y luego hay agasajos. La Cámara del Libro agasajó a los escritores, y los escritores hablan con los lectores. Eso es algo en el año 43, ¿no? Hay antecedentes, está la Feria del Libro del año 33, Feria del Libro Español en Argentina, entre los que está Urgoiti de Sudamérica, en esa época, de Librería El Colegio, y Gonzalo Losada, que en esa época trabajaba en Austral es la colección, ¿cómo se llama? Espasa Calpe, disculpen. Esta revista Biblos
es pública, está en la Biblioteca Nacional, está en la Facultad de Filosofía y Letras, hay muchísimo para trabajar, hay algunas referencias de vez en cuando a algunos acontecimientos en bibliotecas populares, es decir, intenta ser no solamente una revista oficial de la Cámara del Libro, sino también una revista cultural de los negocios de la época. Y lo que me parece importante, porque nosotros una actividad central que tenemos es una actividad de Feria del Libro, es una actividad identitaria de estos años de la CONAVIP. Y es bueno ver cómo en estos antecedentes ya aparecen varias de estas cosas, ¿no? Como en el año 43 ya aparecen ese grupo de empresarios, la necesidad de una relación con el Estado, un espacio como Feria del Libro a la que va mucha gente, que es una característica muy argentina. Porque en realidad la Feria del Libro de Guadalajara se abre al público, pero no es una feria esencialmente de público. La Feria de Frankfurt es una feria básicamente de editores. Es decir, no son ferias con esta pretensión, que es de alguna manera una gran puesta en escena para una campaña de lectura, ¿no? Que es un poco eso lo que parece ser esa feria, lo que decía sí. vos, ¿no? Entonces, para cerrar, para redondear, una de las vetas que yo trabajé aquí y que creo que tiene que ser profundizada buscando documentos en otros espacios y diferentes colegas y bibliotecarios interesados y otros, es que en general los estudios sobre la edición están siempre muy centrados en la literatura culta, en la literatura de Losada, en la literatura de Sur. Y en esos años, ya desde la década del 30, fines de los 30 y durante todo el 40, todo eso, es decir, que excedió el primer peronismo, hay una vertebración del mercado interno, ustedes saben, de diferentes productos, también de libros. La Semana del Libro Infantil se hace en estos años en colaboración entre la Cámara del Libro, Ministerio de Salud, porque se entregan también en hospitales libros a los niños, y otros organismos estatales. Ahí está Capeluz llevando adelante esto. Es decir, hay la edición técnica, se desarrolla muchísimo, como les decía, en esta época, y literatura popular, podemos decir, mucho ligado al libro católico, de modo que creo que es una época muy fructífera para buscar cuáles fueron las estrategias que esta gente tuvo en un momento en que aparece como un momento positivo por la expansión, por el retiro de España en América Latina, pero también es un momento negativo, como es la Segunda Guerra Mundial, que encarece los insumos, la importación de papel, encarece muchísimo el transporte. Es decir, que a pesar de la Segunda Guerra Mundial, acá hay un grupo de empresarios que trabajaron de una manera colaborativa, que sortearon tensiones, que con un gobierno adverso al que lograron en buena medida atraer hacia estas cuestiones. Creo que ahí hay, digamos, un enfoque hacia el trabajo colectivo y no individual de los editores de la época. En el segundo plan quinquenal de gobierno, años 52-53, hay gente trabajando desde la Presidencia de la Nación en difusión de la cultura, que ha sido trabajado sobre todo con una visión muy crítica, porque es cierto que es preceptivo, la cultura nacional hay que construirla con valores cristianos, con valores esencialistas, bueno. Pero además de eso que el gobierno busca con la lengua, con el folclore, con lo nacionalista, además hay toda una propuesta en la ley que se empieza a llevar adelante hasta el golpe del 55, que es crear diferentes eventos junto a las exposiciones industriales. Ustedes recuerdan que es un gobierno industrialista, que haya también una serie de exposiciones a lo largo y a lo ancho del país, de manera colaborativa, organizada por organismos estatales e invitando a la Cámara del Libro, a la Sociedad Argentina de Editores y a las empresas sueltas, ¿no? Entonces, hay una serie de ferias, yo trabajo, vos decís, Leandro, la del 53, la que está acá en el libro mío, que es una feria que se hace en el Casino de Mar del Plata, en el verano, cuando hay mucha gente, esto tiene que ver también con el turismo popular, y está organizada por el Ministerio de Educación de la Nación, por loterías, que se ve quién pone el dinero, y por la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares. Entonces, que es quien tiene, yo noto esto está por trabajarse, pero quien tiene la entonces CONAVIP es la que mejor relación tiene con
las empresas editoriales. Ya por esa época había fallecido obligado y estaba, a cargo Velázquez, que es un escritor, el único, creo, hasta ahora encontré, de intelectuales peronistas que publica Losada, por ejemplo, que le publica Losada. Es decir, que ahí hay una muy buena relación con estas empresas de la Cámara del Libro, y se hace una enorme exposición en Mar del Plata, en la que las editoriales están convocadas a enviar libros de autor argentino, porque ese es un problema, que hay una tensión de la época, que el gobierno quiere difundir autor argentino, y las editoriales dicen, no es garantía de buen autor. Bueno, y ahí está la tensión. Lo que pasa que yo trabajo el catálogo de esa feria que logré encontrar, y las editoriales veo que Losada y otras envían libros, la mayoría de autores argentinos, pero también de autores extranjeros que toquen temas de la Argentina, y están en el catálogo. ¿Cuáles son, Alejandra, las principales demandas de los empresarios al Estado en todo ese periodo, digamos, ¿no? Es decir, son que les ayude la exportación, que les faciliten los costos, que le compre libros, no sé, ¿cuáles son las principales? También buena pregunta también. Compra de libros no tanto. Muy pocas veces hay alguna referencia, pero como que eso se encarga cada editorial. No es un tema para nada relevante. La principal... ¿No viene al Estado como comprador? No. ¿Va bien al mercado? Sí, en libro de textos. Sí, porque hay es decir, una de las riquezas de esta fuente es que uno ve que, bueno, en tal reunión en 1900, no me acuerdo ahora, ¿no? Pero por 49, queda conformada la Comisión del Libro Infantil, la comisión interna. ¿Y para qué se va a reunir? Bueno, entre otras cosas porque el Ministerio de Educación de la Nación de Perón está comprando libros a las editoriales. No tenemos, lamentablemente, yo no la tengo, si ha quedado, yo pregunté allá, no registro, porque me parece que era oral la cuestión, no quedaba así formalmente, o si en acta, ¿no? O si hay otros libros, desconozco, pero por ejemplo, ahí esa comisión del libro infantil se resistió heroicamente al libro único de texto, que quería cada tanto el Ministerio de Educación largaba la idea. Ahora, la Cámara en general, su principal interlocutor era el Banco Central. El Banco Central, ¿por qué? Porque ellos exportaban, pero los países compradores, después de la Segunda Guerra Mundial, durante y después, es decir, años 44, 45, 47, o sea, los años de mayor exportación, tenían, permiso de retener las divisas allá. Entonces lo que pedían al Banco Central era que el Banco Central les adelante las divisas, como sí hacía con los exportadores cerealeros, por ejemplo, o a través del IAPI. Y entonces esto era una demanda continua a través del sistema financiero era la cuestión. No tanto esta ley de crédito, que Losada dice, no me interesa tanto. Ellos, bueno, bienvenida, pero no era lo que pedían. Ellos son muy liberales, no quieren ningún tipo de intervención del Estado en el mercado. Quieren, entonces, que haya así un libre fluir de divisas, de entrada y salida de divisas. Y cuando hay medidas de control de las divisas, que las hay, especialmente a partir de la crisis del 49, ellos piden una divisa conveniente en precio, sea para porque ellos importan tanto papel como derechos de autor, y como libros. Porque ellos no se oponen para nada este grupito, no se opone a la entrada del libro español, al contrario, ellos buscan la reciprocidad total. Y ahí también hay una demanda de otros editores que se van y forman la otra asociación porque quieren proteccionismo. O sea, la cuestión proteccionismo, libre cambio en el libro está presente todo el tiempo. Lo que yo encuentro en todos estos documentos es disponibilidad de divisas para importaciones. Durante la Guerra Mundial, 29 creo que es al inicio, hay una convocatoria estatal a diferentes tipos de empresarios a ver qué se hace frente a los problemas que va a traer la guerra. Ahí hay una comisión de editores de esta sociedad que se está formando en ese año 38-39, todavía no se llama Cámara del Libro, se llama Sociedad de Editores, pero posterior a ese congreso, que ellos están en la comisión del papel. Se llama así. Y lo que se nota ahí es que hay intereses contradictorios al interior de la Cámara en cuanto a esto.
yo no sé si esos intereses no están explicitados, pero quien maneja revisor de cuentas siempre en todos esos años es una compañía papelera, de fósforos, Argentina, no me acuerdo cómo se llama. Fabril Financiera, gracias. Esta, que evidentemente no tiene los mismos intereses respecto al papel que él puede tener, no sé, Losada, que no tiene imprenta propia. Es decir, ahí hay una conflictividad que yo tendría que hilar más fino con estos documentos y encantada si encuentro algo de pasar a quien esté trabajando en esto. Pero no me apareció como una cuestión preponderante el problema del papel. Sí aparece en las revistas cuando el gobierno de Perón, ante los problemas de importación, en el 49-50, da cuotas de cupos de papel. No aparece como problema. Sí aparece mediatizado a través de una comisión de importadores, pero parece que es de importadores de libros, no de papel. Entonces, como que la cuestión del papel yo creo que debe ser relevante, tengo como hipótesis, cuando hayan trabajos de la Cámara de Gráficos. Por ahí me parece que pasa sobre todo, porque acá no veo que esta gente, si ellos compran papel, lo tienen que hacer ocasionalmente, porque si no sería un problema en la Cámara a tratar. Para mí que en esa época sobre todo lo compraban las imprentas al papel. Por eso sí es más evidente la relación y la fusión con las imprentas. Por algo el Ateneo tenía imprenta, por algo los del Carril en MC tienen un origen en la imprenta. Sí, es muy importante esto que decís. Con Viviana Román estamos tratando ahora de organizar una pequeña publicación, porque tampoco está hecho. Viviana Román trabaja esto desde el mundo empresarial mucho más que yo. Lo que pasa es que hay una fuerte intención de la Cámara, esto sí, en hacer juntas, en hacer distintos congresitos, podemos llamarlos, yo les ponía un nombre que no me acuerdo, era Ateneo, con las otras cámaras empresariales del sector, lo llaman ellos. Y hay varias, lo que estamos tratando con Viviana es eso, porque no está solamente una cámara de los empresarios gráficos, la SIGA, sino que está la Cámara de Empresarios de Imprentas, pero que depende de la Unión Industrial Argentina. Luego, paralelamente, está la gente española, que tampoco ha sido trabajada esa cámara, que está durante la Cámara, la época de la Cámara de Libro, ahí estaba Sempere, de Aguilar, hasta hoy. Bueno, eso viene desde el siglo XIX y no ha sido trabajado de una manera más que Sempere, que pero lo hace de una manera, ¿cómo se dice?, elogiosa, conmemorativa. No es la idea, sino... yo te digo que esto del papel debe ser a través de las imprentas por la negativa, no porque lo vean. Yo infiero que debe pasar por las imprentas porque no tiene ninguna problemática importante en los debates de la Cámara. Si encuentro algo es ocasional, pero vamos a buscar más. Gracias, Alejandra.